Todos tenemos buenos recuerdos del patio del recreo, horas y horas pasadas en el feliz abandono de la infancia, corriendo por el parque local, trepando por las barras de los monos y viendo si puedes llegar aún más alto en los columpios que tu mejor amigo. Y luego, por supuesto, está el tobogán. ¿Quién no ama un tobogán? Solo tú y la fuerza de gravedad tirando de ti hacia abajo a través de un tubo recto o en espiral. Esos pocos segundos de emoción, esa ráfaga de no saber si saldrás por el otro extremo del tobogán o no. Eso es suficiente emoción para cualquier niño. Por supuesto, siempre saldrás rodando por la boca del tobogán, en el peor de los casos con una extraña pero inocente quemadura por fricción en la pierna o el brazo. Pero, ¿y si un día no salieras por el otro lado? O peor aún, ¿y si el lugar al final del tobogán no fuera el mundo que dejaste cuando te deslizaste por la entrada? No parece tan probable que suceda, ¿verdad? Bueno, obviamente nunca has hecho un viaje por SCP-1562, mejor conocido como el Tobogán Túnel. Como sugiere su apodo, SCP-1562 es un tobogán. O al menos parece ser un tobogán de túnel ordinario. Ya sabes, del tipo que encontrarás fácilmente en cualquier parque infantil, gimnasio de jungla o área de juegos interior. Poco más de 2 metros de altura y casi 3,5 metros de longitud, y en su mayor parte es un tobogán completamente normal. Si simplemente te sentaras en él y te deslizaras hacia abajo con los pies primero, no pasaría nada. Por otra parte, si SCP-1562 fuera una pieza ordinaria y cotidiana de un patio de recreo, entonces la Fundación SCP no tendría un interés tan personal en él. Definitivamente no lo mantendrían encerrado en cuarentena, asegurado en el laboratorio de pruebas 46B del sitio 24. Y por cierto, si algún agente de la Fundación pregunta, no escuchaste eso de nosotros. La puerta del laboratorio se mantiene cerrada en todo momento. Ni siquiera se permite que ningún miembro del personal se acerque al tobogán a menos que el investigador de la Fundación, el Dr. Carver, otorgue una autorización especial para hacerlo. Así que, ¿qué es lo que hace que esto sea tan especial? Bueno, por un lado, SCP-1562 fue recuperado por primera vez por la fundación de un patio de recreo abandonado y en desuso. La ubicación de este patio de recreo ha sido redactada, pero se sabía que estaba en las afueras de una ciudad donde se había reportado la desaparición de varios niños pequeños. ¿SCP-1562 contiene algún tipo de pista sobre dónde fueron llevados estos niños? Quizás alguna pieza de evidencia forense dejada por una anomalía de robo de niños de otra dimensión. No exactamente. SCP-1562 es lo que se llevó a esos niños. Verás, las propiedades anómalas del tobogán requieren circunstancias muy específicas para activarse. Como mencionamos, si estuvieras sentado sobre tu trasero mientras te deslizas hacia abajo, escaparías ileso. Tumbado de espaldas, esa también es una opción segura. Incluso agitarse, girar, rodar y agitar los brazos, cambiar de posición en el camino hacia abajo significaría que no parecería que suceda nada anómalo. Sin embargo, si alguien entra a SCP-1562 y viaja hacia abajo de cabeza, acostado sobre su vientre con los brazos metidos a sus lados, casi en una posición de tabla, es cuando las cosas extrañas comienzan a ocurrir. Ahí es cuando una persona se entera de lo que pasó con esos niños desaparecidos. A solo unos 15 centímetros de la apertura del tobogán, una persona deslizándose hacia abajo sobre su frente, con la cabeza primero con los brazos a los lados, desaparecerá justo antes de salir de SCP-1562. En un instante simplemente desaparecerán, ya no estarán en el tobogán, o ni siquiera se reubicarán a cualquier lugar cercano. Para empeorar las cosas, nunca se ha vuelto a encontrar a las personas a las que le ha pasado esto. Literalmente han desaparecido de la faz de la Tierra. Desafortunadamente no se puede hacer mucho para evitarlo. Durante las pruebas, la Fundación aprendió rápidamente que atar una línea de seguridad a un sujeto hace poco para evitar que desaparezcan. No se pueden sacar de donde sea que los envíe el tobogán. La cuerda a la que están sujetos simplemente se corta y se afloja desde el momento en que una persona es llevada por el tobogán. Ahora, eso suena como toda la historia, ¿verdad? Hay niños desapareciendo y la Fundación se entera de que se debe a SCP-1562, una especie de portal interdimensional dentro de un tobogán de juegos. Así que se hacen con el tobogán, lo trasladan y lo mantienen bajo llave donde no pueda causar más desapariciones. Fin de la historia. Excepto que ese no es el final. No, lo único que todavía es posible hacer una vez que alguien ha desaparecido por el tobogán es mantenerse en contacto con ellos. La Fundación SCP ha gastado una cantidad de sujetos de prueba enviándolos deslizándose por SCP-1562, solo para aprender qué hay al otro lado. ¿A dónde los lleva el tobogán?
Afortunadamente, pruebas como estas son precisamente para lo que la Fundación tiene personal de clase D. Entonces, ¿qué sucedió cuando la Fundación envió a algunos clase D en un viaje de ida y vuelta por el tobogán? Bueno, una prueba involucró a un clase D designado D2445, que desapareció en SCP-1562, pero se le dio un radio bidireccional para comunicarse directamente con el Dr. Darritz, uno de los miembros del personal de investigación. D2445 informó que se encontró en un túnel pequeño y estrecho, y rápidamente solicitó que lo dejaran salir. El Dr. Darritz se había olvidado de decirle a D2445 que eso era imposible, y que nadie regresaba del interior del tobogán. Si bien estaba demasiado oscuro para ver algo, el prisionero describió que todavía estaba acostado de frente, pero sentía que había rocas o tierra rodeándolo por todos lados. Al darse cuenta de que apenas tenía espacio suficiente para moverse o incluso levantar la cabeza, D2445 nuevamente solicitó que lo dejaran salir de SCP-1562. A medida que el desafortunado clase D se inquietaba cada vez más por el entorno que restringía el movimiento, el Dr. Darritz reveló que la línea de vida que ataba a D2445 a la Fundación se había cortado al desaparecer por el tobogán. Presa del pánico, D2445 logró avanzar un poco y se dio cuenta de que su cabeza había golpeado algo. Un zapato, un pequeño zapato de niño. Se interrumpió la comunicación con D2445 y los investigadores de la Fundación discutieron las posibles formas en que podrían recuperar al prisionero, aunque la mayoría de ellos probablemente sabían en este punto que esta tarea probablemente era imposible. Esta prueba pudo haber tenido lugar antes de que la Fundación se diera cuenta de que regresar de SCP-1562 era imposible. El plan era enviar a otro clase D al tobogán. Una vez más estarían conectados a una línea de sujeción y llevarían equipo de grabación de video y audio, junto con un rastreador GPS y un faro. Comunicándose con D2445, el Dr. Darritz le transmitió este plan. D2445 inmediatamente suplicó que lo liberaran de SCP-1562 al mismo tiempo que el doctor intentaba calmarlo, pero con poco efecto. Algo lo había asustado, realmente lo había aterrorizado. Un sonido proveniente de algún lugar dentro del túnel. Comenzó a hablar, afirmó D2445. Cuando el Dr. Darritz pidió explicación, el clase D respondió diciendo que un niño había intentado hablar con él, pero que el niño no hablaba con ningún sentido. Seguía preguntando dónde estaba y le dije que no lo sabía, pero no creo que realmente me estuviera hablando, porque no respondió a mi voz y me dijo que dejara de llorar cuando en realidad estaba un poco tranquilo. Cuando se le preguntó si este niño se había movido, D2445 dijo que no estaba seguro. Empezó a gritar y le dije que se callara, pero siguió gritando y llorando y preguntando por su mami. Luego, finalmente se detuvo y poco después me volviste a contactar. Por favor, sácame ya. El Dr. Darritz trató de tranquilizar al hombre, pero sin éxito, y la comunicación con D2445 se cortó después de que afirmó que algo andaba mal con su pecho. Poco después de que la Fundación perdiera comunicación con D2445, otro miembro de clase D fue enviado al tobogán para buscarlo. Este sujeto, al que se hace referencia oficialmente como D8600, había sido seleccionado para esta tarea gracias a su pequeña estatura. El Dr. Darritz y los otros investigadores de la Fundación que estaban probando a SCP-1562 creían que el tipo de cuerpo más delgado del hombre le permitiría a D8600 navegar mejor por el túnel al que el tobogán parecía transportar a las personas. Y probablemente puedas adivinar lo que sucedió después. Al igual que todos los demás que habían sido enviados por el tobogán, el D8600 estaba atrapado. Su línea de vida se cortó en el momento en que desapareció dentro del tobogán. Además de esto, el rastreador GPS asignado a este clase D parecía no estar funcionando correctamente. Su señal no se podía rastrear adecuadamente, y sin una locación precisa no había forma de determinar la ubicación a la que SCP-1562 estaba transportando a sus víctimas, si acaso eran en este universo. Además, la transmisión de video a la cámara que llevaba D8600 tampoco pudo conectarse, y el equipo de investigación solo recuperó el audio de su radio. Al ponerse en contacto con D8600, el Dr. Darritz fue informado por este nuevo clase D de que su faro había dejado de funcionar en el momento en que llegó a la misma cueva o túnel que los sujetos de prueba anteriores. En poco tiempo, al moverse a través del área con sus brazos, D8600 chocó con un pie, que se cree que pertenece a D2445. Si bien apenas podía ver algo, D8600 podía escuchar la voz de D2445, y esto estaba siendo captado débilmente a través de su radio. Sin embargo, cuando él y el Dr. Darritz intentaron hablar con el primer prisionero, sus palabras empezaron a sonar demasiado familiares. No sé, una especie de túnel muy pequeño. Es realmente estrecho. ¿Puedes sacarme ahora? Seguido de...
No, está demasiado oscuro, no puedo ver nada y estoy atascado. Todo era solo una grabación de lo que D2445 había dicho cuando llegó por primera vez, después de que SCP-1562 lo enviara al túnel. D8600 no se dio cuenta de esto al principio e intentó ayudar a su compañero de prisión, con la esperanza de sacarlo de donde quiera que estuvieran atrapados. El Dr. Darritz trató desesperadamente de explicar que D2445 solo estaba repitiendo la mitad de una conversación anterior, pero D8600 apenas se dio cuenta de que ese era el caso. Tomó los tobillos del otro clase D y le dijo al doctor que lo sacara del túnel. El doctor reveló que una vez más se había cortado la cuerda de sujeción, pero D8600 se negó a creer que el escape fuera imposible. Trató de regresar por el camino por el que había venido, dejando a D2445 aún repitiendo sus palabras de antes. Seguía preguntando dónde estaba y le dije que no lo sabía, pero no creo que realmente me estuviera hablando, porque no respondió a mi voz y me dijo que dejara de llorar cuando en realidad estaba un poco tranquilo. Empezó a gritar y le dije que se callara, pero siguió gritando y llorando y preguntando por su mami. Luego, finalmente se detuvo y poco después me volviste a contactar. Por favor, sácame ya. Por favor, date prisa, mi pecho está empezando a dolerme mucho. Después de gritarle que dejara de hablar varias veces, D8600 notó que D2445 finalmente se había quedado en silencio. El clase D también comentó que el aire estaba empezando a tener un sabor rancio y esperaba que hubiera suficiente oxígeno para que él regresara. Luego, al igual que su predecesor, la comunicación con D8600 se detuvo abruptamente. El Dr. Darritz ya no pudo comunicarse con él por radio. No había nada más que estática. La fundación no pudo restablecer el contacto con ninguno de los dos miembros del personal de clase D perdidos dentro de SCP-1562 y se suspendió cualquier prueba futura del tobogán túnel. Hasta el día de hoy ninguno de nosotros sabe qué pasó exactamente con las víctimas del tobogán túnel, a dónde los llevaron, qué se los había llevado, qué estaba haciendo que las víctimas anteriores repitieran sus siniestras palabras. Como dijo una vez el autor de terror Stephen King, es la pregunta sin respuesta la que permanece con nosotros por más tiempo. Así que la próxima vez que decidas dejar salir tu niño interior en el parque infantil, puede que descubras la respuesta por ti mismo. Ahora ve a ver SCP-3001 Realidad Roja y Atrapado en un juego SCP-1733 Inicio de temporada para más lugares anómalos horribles en los que no te gustaría quedar atrapado.